Bienvenidos, queridos espectadores. Para más historias emocionantes y exclusivas cada semana, suscríbanse al canal, siéntense, relájense y disfruten su café. Mi nombre es Mateo Vega y voy a contaros sobre una situación que me ocurrió en 2018, cuando acepté un puesto en el turno de noche en una residencia geriátrica en una zona rural de Teruel que casi me costó la cordura y el alma. El autobús llegó a Valle del Enebro justo después del atardecer. Al bajar con mi única bolsa de viaje, el aire seco del páramo me golpeó como un horno abierto, aún irradiando calor a pesar de la luz menguante. La estación de autobuses era en realidad solo un banco desgastado frente a una gasolinera, donde el cajero con ojos somnolientos apenas levantó la vista de su antigua revista de casa cuando le pregunté por un taxi. ¿Taxi?, resopló dejando su bebida energética. El taxi más cercano está en Alcañiz, a 60 kilómetros. Puedes probar con Paco si está sobrio. Hace trabajos ocasionales y traslados. 20 minutos y 40 euros después, estaba en el asiento del copiloto de la vieja furgoneta Citroën de Paco, subiendo por la carretera sinuosa hacia la silueta que se perfilaba contra el cielo oscurecido. La residencia Valle del Enebro no parecía las instalaciones médicas asépticas a las que estaba acostumbrado. Tenía presencia. Una estructura amplia de una sola planta de piedra que parecía crecer orgánicamente desde la meseta sobre la que se asentaba. ¿Eres el nuevo de la noche?, preguntó Paco, sus manos curtidas inquietas en el volante. Los faros del vehículo captaron una manada de lobos cruzando la carretera, sus ojos reflejando un color ámbar antinatural. Así es, dije, sin dar más explicaciones. Cuanto menos supiera la gente sobre mí, mejor. Paco asintió mordiéndose el labio inferior con nerviosismo. Nadie dura mucho en las noches allá arriba. Ese lugar ha visto demasiado sufrimiento. Los lugareños dicen que los pacientes de tuberculosis todavía deambulan por los pasillos. Se hizo una temblorosa señal de la cruz sobre el pecho, construido sobre antiguas tierras sagradas además. Mala combinación. No tenía energía para entretener sus supersticiones. Después de lo que había pasado en Valencia, las historias de fantasmas parecían triviales. Nada podía compararse con la pesadilla real de ver morir a una niña por tu error, de ver acusación en los ojos de cada padre después. Los faros iluminaron la entrada mientras nos acercábamos. Una pesada puerta de madera flanqueada por apliques de hierro forjado con bombillas parpadeantes diseñadas para parecer llamas. El cartel decía Residencia Valle del Enebro, 1934 en letras descoloridas. ¿Quieres que espere?, preguntó Paco, su voz ligeramente más aguda que antes. Solo hasta que estés seguro, negué con la cabeza entregándole el último de mi dinero. Estaré bien. Esa fue la primera de muchas mentiras que me diría durante mi tiempo en Valle del Enebro. El vestíbulo olía a antiséptico y algo más debajo, algo viejo y vagamente medicinal, como tinturas en botellas de ámbar. Un hombre delgado y anciano dormitaba detrás del mostrador de recepción, despertándose sobresaltado cuando la puerta se cerró detrás de mí con un golpe pesado. «Señor Vega», dijo, parpadeando rápidamente. No era una pregunta. Me esperaban. La doctora Bosque pidió verle inmediatamente a su llegada. Señaló por un pasillo donde apliques de pared proyectaban charcos de luz que de alguna manera hacían que las sombras entre ellos fueran más profundas. Última puerta a la izquierda, no la haga esperar. Había estado comunicándome con la doctora Elena Bosque por correo electrónico durante la semana anterior, desde que encontré la oferta de trabajo en línea. Se necesita auxiliar nocturno. Se prefiere formación médica, incorporación inmediata, compensación generosa. Parecía demasiado bueno para ser verdad para alguien con mis credenciales manchadas. Sin verificación de antecedentes, sin referencias requeridas, sin preguntas sobre el vacío de 8 meses en mi historial laboral. El pasillo se extendía más de lo que debería, mis pasos resonando suavemente en las baldosas de terracota. Fotografías antiguas en blanco y negro alineaban las paredes. Grupos solemnes de enfermeras y médicos de pie frente al edificio. Pacientes reclinados en sillas de ruedas con mantas sobre sus regazos a pesar del entorno árido. En cada foto noté a una mujer alta y delgada con una expresión severa parada ligeramente apartada de los demás. La puerta al final del pasillo era más pesada de lo que parecía, roble macizo con un tirador de bronce antiguo desgastado por décadas de uso. Llamé 2 veces. Adelante. La oficina más allá estaba tenuemente iluminada por una lámpara de banquero con pantalla verde, revelando estanterías del suelo al techo repletas de textos médicos, sus lomos de cuero agrietados por la edad. Detrás de un escritorio masivo se sentaba la mujer de las fotografías.
Imposiblemente, exactamente como había aparecido en imágenes que abarcaban décadas. La doctora Elena Bosque era alta y extremadamente delgada, con cabello plateado recogido en un moño severo que enfatizaba sus pómulos afilados y sienes hundidas. Llevaba una bata blanca de médico sobre un vestido gris carbón, un estetoscopio antiguo colgando alrededor de su cuello. Su característica más llamativa, sin embargo, eran sus ojos, un azul deslavado tan pálido que parecían casi blancos en la luz baja. «Señor Vega», dijo, su voz suave pero enunciada con precisión. Su autobús se retrasó. Se ha perdido la orientación. Comencé a disculparme, pero ella lo desestimó con un gesto de su mano de dedos largos adornada con un único anillo de plata en forma de serpiente comiéndose su cola. «Siéntese», señaló una silla de cuero frente a su escritorio. «El tiempo es limitado y hay mucho que cubrir antes de que comience su turno». Me acomodé en la silla, tratando de no inquietarme bajo su mirada inquietante. No había parpadeado desde que entré en la habitación. Sus credenciales son impresionantes, a pesar de las recientes complicaciones. La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina, como si mi secreto más celosamente guardado fuera de conocimiento común aquí. Los cuidados intensivos pediátricos requieren manos firmes y pensamiento rápido. Esas habilidades le servirán bien aquí. Mi garganta se tensó. No incluí experiencia en UCI pediátrica en mi currículum. La comisura de su boca se crispó, no exactamente una sonrisa. ¿No lo hizo? Un descuido, quizás. Abrió un cajón sacando una carpeta manila. Lidia Cámaras, 7 años. Reacción anafiláctica a antibióticos cefalosporínicos, administrados a pesar de la clara documentación de alergia. Muerte declarada a las 15:17, 12 de octubre de 2017. Mi visión se estrechó, la habitación de repente sin aire. Nadie en España debería haber conocido esos detalles. El hospital había llegado a un acuerdo, los registros sellados. Había cambiado mi correo electrónico, mudado de ciudad, cortado todos los lazos. ¿Cómo supo? Su historia no me preocupa, señor Vega. La doctora Bosque cerró la carpeta. Todos cargamos nuestras culpas. Lo que importa es su futuro. Se inclinó hacia adelante, esos ojos pálidos fijándose en los míos con una intensidad que me impedía apartar la mirada. La residencia Valle del Enebro tiene necesidades específicas. Nuestros pacientes requieren cuidados particulares, especialmente durante las horas nocturnas. El puesto ofrece 3 veces la compensación estándar, alojamiento privado en las instalaciones y completa discreción respecto a su pasado. Sonaba demasiado perfecto, un salvavidas lanzado a un hombre que se ahogaba, lo que debería haber sido mi primera advertencia. Hay, sin embargo, una condición no negociable. Deslizó un sobre sellado a través del escritorio. Estos protocolos deben seguirse con precisión, sin excepción. Alcancé el sobre, pero su mano permaneció sobre él, esos largos dedos presionando el papel. Nuestro último auxiliar nocturno no supo apreciar la importancia de estas directrices. Nos fue imposible retenerlo. Soltó el sobre. Confío en que usted será más atento. Asentí, deslizando el sobre en mi bolsillo sin abrirlo. Bien. Se levantó en un solo movimiento fluido. La señora Abril le mostrará sus aposentos. Su turno comienza a las 23:00 en punto. Le sugiero que descanse hasta entonces. Mientras me giraba para salir, añadió: Señor Vega, el ala este alberga nuestros casos más delicados. Algunos han estado con nosotros durante mucho tiempo. Su cuidado es su responsabilidad principal. Algo en su tono me hizo pausar con la mano en el pomo de la puerta. ¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo esta instalación, doctora Bosque? Por primera vez parpadeó. Más de lo que podría creer posible, señor Vega. No pude evitar sentir que todo nuestro intercambio había sido una actuación, un guión que había recitado muchas veces antes a personas que se sentaban en la silla que acababa de dejar vacante. Personas que ya no trabajaban aquí, o que no estaban en ninguna parte. La señora Abril era una mujer corpulenta con cabello gris hierro y labios perpetuamente fruncidos, que caminaba con la eficiencia brusca de alguien que había pasado décadas en el campo médico. Me condujo a través del edificio principal y por un pasillo cubierto hasta una pequeña estructura de piedra con 4 puertas. Alojamiento del personal, explicó, abriendo la puerta marcada con un 3. Baño, cocineta, cama. Comidas proporcionadas en el comedor principal si las desea. Servicio de lavandería martes y viernes. La habitación era austera pero limpia. Una cama de matrimonio con estructura metálica. Un pequeño escritorio. Una cómoda de 3 cajones.
y un baño apenas lo suficientemente grande para darse la vuelta. La única ventana daba hacia el edificio principal. El ala este claramente visible como una extensión larga y baja que parecía ligeramente más oscura que el resto de la estructura, a pesar de estar bajo la misma luz de luna. El teléfono de la habitación no marca hacia el exterior, solo conecta con la estación de enfermeras, añadió la señora Abril. La recepción del móvil es irregular. Internet es peor. ¿Cuántos pacientes hay en el ala este?, pregunté, dejando mi bolsa en la cama. 12 residentes actuales, 7 ambulatorios, 5 encamados. Me entregó un juego de llaves. Maestra, puertas exteriores, carritos de medicación y armarios de suministros. No las pierda. Los reemplazos vienen de Madrid y tardan semanas. Asentí, notando cómo evitaba mirarme a los ojos al mencionar el ala este. ¿Y el resto del personal en las noches? Nuria Torres, enfermera, cubre el ala oeste. Paco Durán, mantenimiento. Magda Vidal flota entre alas según sea necesario. Miró su reloj. El comedor cierra a las 8 si tiene hambre. Después de que se fuera, finalmente abrí el sobre que la doctora Bosque me había dado. Dentro había una sola hoja de papel amarillento con elegante escritura cursiva que parecía demasiado fresca para el papel envejecido. Residencia. Valle del Enebro. Protocolos para auxiliar nocturno. Para la seguridad de nuestros residentes y personal, estos protocolos deben seguirse sin excepción. Su turno va de las 23:00 a las 7:00. Las luces en el ala este deben permanecer atenuadas al 30% en todo momento durante estas horas. El incumplimiento de este nivel de iluminación resultará en despido inmediato. Las revisiones de habitaciones deben realizarse en esta secuencia exacta. Habitación 217, 214, 216, 213, 215, 212. Desviarse de este orden interrumpe los patrones de descanso de los residentes y puede desencadenar episodios. El paciente en la habitación 210, señor Cortés, debe recibir su medicación exactamente a la 1:17 y 4:17 cada noche, ni antes, ni después. Cada dosis debe administrarse dentro de los 60 segundos del tiempo designado. Discrepancias de tiempo han resultado en reacciones fisiológicas graves en el pasado. Si se activan varios botones de llamada simultáneamente, siempre responda primero a la habitación 214, señora Sandoval, independientemente de la urgencia aparente de otras llamadas. La condición de la señora Sandoval requiere atención prioritaria. Nunca entre en la habitación 237, incluso si escucha llamadas de ayuda desde dentro. Esta habitación está reservada para casos terminales de cuidados paliativos bajo el cuidado directo de la docotra. Bosque. Personal previo que entró sin autorización experimentó trauma psicológico severo y no pudo continuar su empleo. Si algún residente se dirige a usted con un nombre que no es el suyo, responda como si hubieran usado su nombre correcto y haga un registro detallado de la interacción en el libro de registro. No reconozca ni corrija su error. Instancias previas de corrección han desencadenado episodios violentos. Si escucha niños riendo o cantando entre las 2:00 y las 4:00, continúe sus deberes sin reconocer los sonidos. No investigue su origen. La instalación anteriormente albergaba pacientes juveniles de tuberculosis que aún pueden requerir su descanso. Si algún equipo se activa sin ser encendido, monitores de pacientes, televisores, radios, desconecte el dispositivo inmediatamente y registre el incidente. No intente usar el equipo nuevamente durante su turno. Los espejos en los baños de la instalación están cubiertos entre medianoche y las 5 horas. No los descubra por ningún motivo. Las superficies reflectantes causan angustia a ciertos residentes con condiciones neurológicas. Si nota un paciente que no está en su hoja de rondas o a quien no reconoce, no lo reconozca. Complete sus rondas normales e informe a la doctora Bosque al final de su turno. Interactuar con individuos no programados ha resultado en desapariciones de personal. La violación de estos protocolos resultará en despido inmediato o peor. La residencia Valle del Enebro no puede garantizar su seguridad si estas reglas son ignoradas. Al aceptar este puesto, reconoce estos riesgos y absuelve a la instalación de responsabilidad por incidentes resultantes de violaciones de protocolo. Dorota Elena Bosque, directora médica. Leí la lista 2 veces, mi formación médica luchando con una creciente incomodidad. Algunas de las reglas tenían cierta lógica. Muchos pacientes con demencia tenían rutinas específicas que cuando se interrumpían podían desencadenar agitación. Otras parecían extrañas en el mejor de los casos, potencialmente peligrosas en el peor. Nunca responder a llamadas de ayuda, ignorar pacientes no reconocidos,
La redacción también me molestaba. Despido inmediato o peor. Incapaz de continuar su empleo. Desapariciones de personal. Se leía menos como un protocolo médico y más como advertencias de una película de terror. Si no hubiera estado tan desesperado por trabajo, por escapar, por redención, habría empacado mi bolsa y hecho autostop de regreso a la estación de autobuses esa noche. Pero la verdad era que no tenía ningún otro lugar a donde ir. Doblé el papel y lo coloqué en mi cartera. Luego revisé mi reloj. 19:13, casi 4 horas hasta mi turno. A pesar del persistente calor seco, me estremecí, sintiendo el peso del viaje del día en mis huesos. Programé la alarma de mi teléfono para las 22:30 y me estiré en la cama sin molestarme en desvestirme. El sueño llegó rápidamente, pero no fue reparador. Soñé con pasillos de hospital que se estiraban y contraían como pulmones respirando, con soportes de goteo que se inclinaban hacia mí como animales curiosos, con una niña pequeña en bata de hospital que estaba al pie de mi cama contando hacia atrás desde 217. Desperté con un jadeo exactamente a las 22:29, un minuto antes de mi alarma. Mi camiseta estaba empapada de sudor a pesar del eficiente aire acondicionado de la habitación. El sueño persistía, vívido de una manera que mis sueños raramente eran. Todavía podía escuchar la voz de la niña, el conteo constante. Después de una ducha rápida me vestí con el uniforme proporcionado en el cajón de la cómoda, verde pálido, ligeramente descolorido por innumerables lavados. Revisé los protocolos una vez más, memorizando la secuencia de habitaciones y luego me dirigí hacia el edificio principal. La noche estaba fresca ahora, la temperatura del páramo cayendo dramáticamente después del atardecer. La luna colgaba baja e hinchada, proyectando sombras de bordes afilados a través de los terrenos. Desde algún lugar más allá del muro perimetral vino el aullido de lobos, respondido por otro grupo desde la dirección opuesta. La enfermera nocturna del ala oeste, Nuria Torres, me encontró en la entrada de personal. Era una mujer delgada en sus 50 con dedos manchados de nicotina y líneas profundas alrededor de su boca que sugerían que sonreía raramente. ¿Eres Vega? No esperó confirmación antes de continuar. El ala oeste está tranquila esta noche. El este es tu dolor de cabeza ahora. Magda ya está allí para el relevo. El corredor principal estaba tenuemente iluminado, las oficinas administrativas oscuras. Un único guardia de seguridad dormitaba en el mostrador de recepción, apenas reconociéndonos mientras pasábamos. El edificio se sentía diferente por la noche, de alguna manera más viejo, las esquinas más profundas, las sombras más sustanciales. La puerta al ala este estaba marcada con una simple placa de latón. Mientras Nuria la empujaba, noté que las bisagras estaban bien engrasadas, la puerta balanceándose silenciosamente a pesar de su peso aparente. «No hagas esperar a Magda», dijo Nuria, girándose hacia el ala opuesta. «Se pone nerviosa después del anochecer». «Ah, ¿y Vega?» Dudó, sin encontrar del todo mis ojos. «Solo, sigue lo que te dijeron, al pie de la letra. Es más fácil así». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, se había ido, el tap, tap, tap de sus zapatos ortopédicos desvaneciéndose por el corredor. El ala este estaba notablemente más oscura que el edificio principal, los apliques de pared ya atenuados al 30% especificado en los protocolos. El aire se sentía diferente también, más frío con un aroma subyacente que no podía identificar. Algo medicinal pero antiguo, como hierbas secas y libros viejos. Magda Vidal esperaba en la estación de enfermeras. Una mujer rolliza en sus 40 con ojos amables y manos nerviosas que constantemente ajustaban sus gafas o alisaban su cabello. Saltó ligeramente cuando me acerqué. Luego forzó una sonrisa. «Señor Vega, justo a tiempo». Agarró un portapapeles y lo empujó hacia mí. «Permítame guiarlo a través de las rondas de esta noche». Mientras nos movíamos por el corredor, Magda hablaba en voz baja y rápida, señalando habitaciones y ocasionalmente revisando su reloj. «La señora Abril mencionó 12 pacientes», dije, notando que la hoja de rondas solo listaba 6 nombres. La sonrisa de Magda se tensó. «Los otros son casos de larga duración. La doctora Bosque maneja su cuidado personalmente». Nos detuvimos en la habitación 217, la primera en mi secuencia requerida. A través de la puerta parcialmente abierta, podía ver a un anciano durmiendo en una cama de hospital, su rostro demacrado pacífico en el sueño. «Señor Jiménez, 82 años, Parkinson avanzado y demencia en etapa temprana», susurró Magda. «Un hombre dulce pero a veces confundido. Llama a todos por los nombres de sus viejos compañeros de guerra». La habitación 214 albergaba a la señora Sandoval,
una mujer diminuta con un mechón de cabello blanco y piel como papel tisú arrugado. A diferencia del señor Jiménez, estaba despierta, sus ojos oscuros siguiendo nuestro movimiento con una intensidad inquietante. Lúcida la mayoría de los días, pero empeora al atardecer, explicó Magda. Respuesta prioritaria como se indica en tus protocolos. Continuamos a través de la secuencia 216, 213, 215, 212, con Magda proporcionando breves historias de cada residente. Todos eran ancianos. Todos tenían alguna forma de deterioro físico o cognitivo. Todos parecían esencialmente como los pacientes que había cuidado a lo largo de mi carrera de enfermería, excepto por la habitación 210. Señor Cortés, dijo Magda, su voz bajando aún más mientras nos acercábamos a la puerta. 87 años, admitido en 1973, diagnóstico. Se interrumpió mirando su reloj de nuevo. Bueno, es complicado. Solo recuerda sus medicamentos. 1.17 y 4.17 exactamente. Configura alarmas si lo necesitas. A través de la estrecha ventana en la puerta, podía ver una figura delgada en la cama, las sábanas subiendo y bajando con respiraciones lentas y regulares. A diferencia de las otras habitaciones, la 210 estaba completamente oscura excepto por un pequeño monitor que mostraba signos vitales constantes. ¿Cuál es su condición?, insistí. Magda ajustó sus gafas nerviosamente. La ficha dice deterioro neurológico de etiología desconocida. Ha estado sin respuesta desde que comencé a trabajar aquí. Desde 1973, pregunté incrédulamente. Eso es departamento de la doctora Bosch, interrumpió firmemente. Todo lo que necesitas preocuparte es el horario de medicación. Mientras completábamos el recorrido, noté la habitación 237 al final del pasillo. A diferencia de las otras, su puerta era de madera sólida sin ventana y un pequeño teclado electrónico había sido instalado junto a la manija. ¿Y esa habitación?, pregunté, asintiendo hacia ella. Magda se tensó. Investigación de la doctora Bosque, prohibida para todos los demás. Revisó su reloj una última vez. Son las 22:58, necesito irme. El libro de registro está en la estación, las llaves del carro de medicamentos están en el cajón superior, protocolos de emergencia junto al teléfono. Comenzó a marcharse apresuradamente, luego dudó. Señor Vega, lo que sea que escuche esta noche, lo que sea que crea ver, solo siga los protocolos. No vale la pena el riesgo de hacer lo contrario. Con esa críptica advertencia se apresuró a salir dejándome solo en el corredor. El reloj de pared en la estación de enfermeras marcó las 23:00, justo cuando la pesada puerta del edificio principal se cerró detrás de ella. Mi primera noche en la residencia Valle del Enebro había comenzado oficialmente. Las primeras horas de mi turno transcurrieron sin incidente. Completé las rondas iniciales en la secuencia prescrita, comprobando signos vitales y reposicionando residentes según fuera necesario. La mayoría dormía pacíficamente, su respiración profunda y regular en las habitaciones tenuemente iluminadas. Me familiaricé con el carro de medicamentos, organizado con la misma eficiencia que había visto en los mejores hospitales. Los medicamentos del señor Cortés estaban en un compartimento cerrado separado, etiquetados con tiempos precisos de administración. Configuré alarmas en mi reloj para la 1:17 y 4:17. En la estación de enfermeras revisé el libro de registro, un volumen grueso encuadernado en cuero con entradas que se remontaban a meses atrás. La entrada final del anterior auxiliar nocturno era de 3 semanas antes, terminando a media frase. La señora Sandoval informa sonidos inusuales desde el techo. Inves. La siguiente entrada estaba en la elegante caligrafía de la doctora Bosque, simplemente anotando cambio de personal pendiente, cobertura temporal arreglada. Me instalé con una taza de café de máquina expendedora. El silencioso zumbido del antiguo sistema de calefacción del edificio era el único sonido. Ocasionalmente, el sistema de llamadas sonaría suavemente. El señor Jiménez necesitando asistencia para ir al baño. La señora Sandoval solicitando agua. Exactamente a la 1:17, mi alarma de reloj vibró. Recuperé la medicación del señor Cortés, un líquido transparente en un vial de vidrio que debía administrar a través de su puerto cuarto. La etiqueta no llevaba nombre de medicamento, solo un código de barras y el tiempo de administración. En la habitación 210, el señor Cortés yacía exactamente como antes, anormalmente quieto excepto por el leve subir y bajar de su pecho. De cerca podía ver mejor sus rasgos. Un rostro que alguna vez fue apuesto, ahora hundido con la edad. Piel estirada sobre pómulos prominentes. Cabello blanco y fino esparcido sobre la almohada. Sus ojos estaban cerrados,
pero noté un movimiento rápido bajo los párpados, como si estuviera en un estado de sueño intenso. Administré la medicación según lo indicado, observando cómo el líquido transparente viajaba a través de la línea cuarto hasta su brazo. Por solo un momento, su patrón respiratorio cambió. Una inhalación ligeramente más profunda, un temblor en su mano derecha, antes de volver a su ritmo anterior. Mientras me giraba para salir, las luces parpadearon brevemente y la temperatura pareció bajar varios grados. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta, de repente seguro de que estaba siendo observado. Cuando miré hacia atrás, el señor Cortés permanecía inmóvil, pero su monitor mostró un pico momentáneo en la frecuencia cardíaca antes de volver a su patrón constante. El resto de la noche continuó tranquilamente. A las 2:13, mientras hacía anotaciones en la estación de enfermeras, creí oír la risa de un niño, distante y breve, como un sonido llevado por el viento a través de una ventana abierta. Pero todas las ventanas del ala este estaban selladas. Lo habían estado durante décadas según los planos del edificio colocados junto a la salida de emergencia. Recordé el 7º protocolo. Si escucha niños riendo o cantando entre las 2:00 y las 4, continúe sus deberes sin reconocer los sonidos. Me concentré intensamente en mis anotaciones, el bolígrafo agarrado con demasiada fuerza entre mis dedos. El sonido no se repitió y eventualmente me convencí de que había sido el edificio asentándose, o quizás mi imaginación presionada por la novedad del entorno y la extrañeza de los protocolos. A las 4:17 administré la segunda dosis del señor Cortés. Esta vez estaba seguro de que sus ojos se abrieron por un momento, revelando iris tan pálidos que parecían casi blancos, idénticos a los de la doctora Bosque, antes de cerrarse de nuevo. Los monitores no mostraron cambios, pero se me erizó la piel de los brazos. El resto del turno transcurrió sin incidentes. A las 6:45 Magda llegó para el relevo, pareciendo aliviada de encontrarme en la estación de enfermeras. «¿Cómo fue tu primera noche?», preguntó, escaneando el libro de registro como si buscara irregularidades. «Tranquila», respondí. «Cuidados rutinarios, medicamentos administrados según el horario». Asintió relajándose visiblemente. «Bien, eso es bueno. Algunas noches son menos tranquilas», dudó. «¿Escuchaste algo inusual?». Pensé en la risa del niño, pero algo en su expresión me hizo dudar. «Nada que valga la pena mencionar». «Bien», repitió con tal evidente alivio que supe inmediatamente que había tomado la decisión correcta. «La doctora Bosque querrá tu informe antes de que te vayas. Siempre habla con el personal nuevo después de su primera noche». La doctora Bosque ya estaba en su oficina cuando llamé, a pesar de la hora temprana. Estaba sentada exactamente como la había dejado la noche anterior, como si no se hubiera movido en toda la noche. «Señor Vega», me saludó, esos ojos pálidos escaneando mi rostro. «¿Cómo encontró su primer turno?». «Sin incidentes», dije, tomando la misma silla que antes. Los residentes estaban estables. El señor Cortés recibió sus medicamentos en los tiempos especificados. ¿Y los protocolos? ¿Encontró alguna dificultad para seguirlos? Dudé. Luego decidí ser honesto. Algunos parecen inusuales comparados con la práctica médica estándar. Su expresión no cambió, pero algo se modificó en su mirada. Un enfoque más profundo, como un depredador evaluando a su presa. Valle del Enebro no es una instalación estándar, señor Vega. Nuestros métodos están adaptados a nuestra población específica de pacientes. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Vio o escuchó algo que le preocupara durante su turno? Pensé de nuevo en la risa del niño, el destello momentáneo de los ojos del señor Cortés, la sensación de ser observado. Nada que violara los protocolos, respondí cuidadosamente. Una delgada sonrisa estiró sus labios, pero no llegó a sus ojos. Excelente. Descanse bien hoy, señor Vega. Esta noche puede resultar más eventful. Al salir de su oficina, no pude sacudirme la sensación de que había pasado algún tipo de prueba. Una cuyos parámetros y consecuencias permanecían ominosamente poco claras. Mi segunda noche comenzó muy parecida a la primera. Los residentes estaban tranquilos, los pasillos vacíos, el edificio asentándose a mi alrededor con crujidos y suspiros ocasionales. Realicé mis rondas en la secuencia prescrita, administré medicamentos y documenté todo en el libro de registro. Fue durante mi administración de medicación de la 1:17 al señor Cortés cuando noté la primera anomalía. El monitor junto a su cama mostraba un ritmo sinusal normal, pero cuando comprobé manualmente su pulso radial, no pude detectar latidos. Preocupado, intenté con su arteria carótida. El pulso estaba allí,
pero a una frecuencia de aproximadamente 40 latidos por minuto, significativamente más lento que los 78 LPM mostrados en el monitor. Volví a comprobar las conexiones del equipo, encontrando todo correctamente conectado. Después de administrar la medicación, observé el monitor atentamente. Los números se mantuvieron estables en 78 LPM, mientras mi conteo manual permanecía alrededor de 40. No era una discrepancia inmediatamente peligrosa, pero era lo suficientemente preocupante como para hacer una nota en la ficha. A las 2:00 en punto, la temperatura en el pasillo bajó dramáticamente. Mi aliento formaba niebla frente a mí y el termómetro digital en la estación de enfermeras mostraba 14 Dexi, una caída de casi 10 grados en momentos, a pesar de que el sistema de calefacción funcionaba audiblemente. Entonces lo escuché de nuevo, niños riendo, pero no distantes esta vez. Sonaba como si estuvieran justo a la vuelta de la esquina, múltiples voces jóvenes riendo y mandándose callar mutuamente. Siguiendo el protocolo, continué con mi papeleo, deliberadamente sin girarme hacia el sonido. Las risas continuaron, a veces desvaneciéndose, a veces aumentando, durante casi 45 minutos. Justo cuando casi me había acostumbrado, una voz aguda directamente detrás de mí dijo claramente: «Él puede vernos, pero está fingiendo que no». Casi salté de mi piel, pero logré no darme la vuelta. Mi corazón retumbaba en mi pecho mientras me forzaba a seguir escribiendo, mi mano temblando tanto que mis anotaciones se volvieron casi ilegibles. «Es como los otros», respondió otra voz. «Ella lo llevará también». Una tercera voz ligeramente más profunda susurró: «No si sigue las reglas». Las voces quedaron en silencio después de eso, pero el frío persistió hasta exactamente las 4:00, cuando la temperatura volvió a la normalidad tan repentinamente como había bajado. La administración de medicamentos de las 4:17 al señor Cortés transcurrió sin problemas, pero cuando me giré para salir, noté algo en la ventana. Patrones de escarcha formándose en el interior del cristal, intrincadas estructuras cristalinas que me recordaban a dibujos anatómicos, ramificándose como nervios o vasculatura en lugar de formaciones de hielo naturales. Para cuando completé mis rondas finales, estaba exhausto y alterado, sobresaltándome con cada sonido y sombra. Cuando Magda llegó para el relevo, me miró a la cara y asintió con conocimiento. «La segunda noche siempre es más difícil», dijo, sirviéndome una taza de café. «Empiezas a notar cosas». «¿La caída de temperatura?», pregunté. Asintió. «Cada noche entre las 2 y las 4. Mantenimiento dice que es un problema del sistema de climatización, pero llevan años arreglándolo». Dudé. Luego pregunté: «¿Alguien más oye voces?». La mano de Magda tembló ligeramente mientras dejaba su taza de café. «¿Qué tipo de voces?». «Como niños jugando, riendo». Se relajó marginalmente. «Ah, eso. Grabaciones antiguas», dice la doctora Bosque. «El pabellón de tuberculosis solía albergar niños en el ala este en los años 40. A veces el sistema de intercomunicación tiene cortocircuitos y reproduce fragmentos de audio de archivo». Era una explicación razonable, excepto por los intercambios conversacionales claros que había escuchado y la forma en que habían hablado específicamente de mí. «Claro», dije sin creerlo ni por un segundo. «Tiene sentido». Magda me miró con algo parecido a la lástima. «Ayuda si no haces demasiadas preguntas, Sr. Vega. Solo sigue los protocolos y cobra tus cheques». Cuando me reuní con la doctora Bosque después de mi turno, mencioné la discrepancia de pulso en la monitorización del señor Cortés. «Un problema de calibración del equipo», dijo con desdén. «Mantenimiento lo abordará». «¿Y la caída de temperatura? ¿Las voces en la intercomunicación?». Su expresión permaneció impasible, pero noté sus dedos apretándose ligeramente sobre su bolígrafo. La señora Vidal le explicó el problema de la intercomunicación, supongo. En cuanto a la temperatura, este edificio es bastante antiguo. Sus sistemas son temperamentales. Me estudió por un largo momento. ¿Está encontrando difícil seguir los protocolos, señor Vega? «No», dije rápidamente. «Solo estoy tratando de entender el propósito detrás de ellos. La comprensión no es necesaria para el cumplimiento». Su tono era suave, pero la advertencia era clara. Solo la obediencia garantiza la seguridad, la suya y la de nuestros residentes. Asentí, debidamente reprendido, y salí de su oficina. Mientras cruzaba el vestíbulo principal hacia la salida, noté una fotografía más antigua que había pasado por alto antes, una toma grupal que parecía ser de los años 40. Niños en batas de hospital estaban en filas frente a la entrada del ala este, muchos en sillas de ruedas o con equipo médico visible.
De pie detrás de ellos estaba la doctora Bosque, luciendo exactamente como lo hacía hoy. Mi tercera noche en Valle del Enebro comenzó con un encuentro inesperado. Al llegar a la entrada del ala este, encontré a un anciano de mantenimiento cambiando una bombilla en el pasillo. El nombre bordado en su uniforme decía Paco. «Buenas noches», gruñó sin apartar la vista de su tarea. «Estás durando más que el último tipo». «¿Qué le pasó, Pis?», pregunté, dándome cuenta de que no sabía nada sobre mi predecesor. El rostro curtido de Paco se arrugó con sombrío regocijo. Rompió el protocolo. Entró en la 237 cuando no debía. Bajó la voz. Lo encontraron a la mañana siguiente en el armario de suministros, tratando de arrancarse los ojos. No paraba de gritar sobre verse por dentro. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «Eso es horrible». Paco se encogió de hombros. «Algunas personas no están hechas para el trabajo nocturno». Se guardó la bombilla quemada en el bolsillo. «Un consejo, las reglas no son sugerencias, son consejos de supervivencia». Con esa alegre despedida se alejó arrastrando los pies, silbando una melodía que sonaba vagamente como una antigua nana. La primera mitad de mi turno siguió el patrón ya familiar. Sin embargo, cuando entré en la habitación 217 para revisar al señor Jiménez, encontré mi primer desafío directo al protocolo. «Buenas noches, doctor Patiño», me saludó, sus ojos legañosos fijándose en mi rostro. Recordé el protocolo 6. Si algún residente se dirige a usted con un nombre que no es el suyo, responda como si hubieran usado su nombre correcto y haga un registro detallado de la interacción en el libro de registro. «Buenas noches, señor Jiménez», respondí, moviéndome para revisar sus signos vitales. «¿Cómo se siente esta noche?». Su mano apergaminada salió con fuerza sorprendente, agarrando mi muñeca. «No me engañas», sisió, su confusión anterior desvaneciéndose. «Recuerdo lo que hiciste en el sótano. Todos esos niños». Suavemente extraje mi muñeca. «Solo estoy aquí para revisar su presión arterial, señor». Se rió, un sonido seco como hojas crujientes. «Ella te está usando igual que lo usó a él, igual que nos usó a todos». Sus ojos de repente se ensancharon, desviándose hacia una esquina de la habitación. «Silencio. Están escuchando». Seguí involuntariamente su mirada, pero no vi nada. Cuando volví a mirar, el señor Jiménez se había acomodado en sus almohadas, ojos cerrados, respirando uniformemente como si estuviera dormido. Completé sus controles vitales y salí, completamente inquieto. La verdadera extrañeza comenzó a la 1:17, durante la primera administración de medicamentos al señor Cortés. Mientras inyectaba el líquido transparente en su puerto cuarto, todo su cuerpo se tensó, su espalda arqueándose ligeramente sobre la cama. Los monitores no mostraron cambios, pero podía ver los tendones de su cuello sobresaliendo, su mandíbula apretada. Entonces sus ojos se abrieron de golpe. Esos ojos pálidos, idénticos a los de Bosque, y se fijaron directamente en los míos. Sus labios se separaron, y en una voz como papel seco deslizándose sobre piedra, susurró: «Ella está abriendo la puerta. La sala de espera se está llenando». Me quedé congelado, el vial de medicación vacío agarrado en mi mano. El protocolo no cubría qué hacer si el paciente supuestamente comatoso comenzaba a hablar. La mano del señor Cortés salió disparada agarrando mi uniforme. «Tú también tienes sus ojos ahora. Comenzó con la segunda dosis, ¿verdad?». Me alejé, casi derribando el soporte de Corripo. «Iré a buscar a la doctora Bosque», logré decir. «Ella sabe». Su voz había cambiado, volviéndose casi infantil. «Ella siempre sabe. Ha estado esperando a alguien como tú desde que el último recipiente falló». Su cuerpo de repente se relajó, sus ojos cerrándose, volviendo al mismo estado inmóvil de antes. Los monitores continuaron su pitido constante, sin mostrar indicación del evento que acababa de presenciar. Mis manos temblaban mientras documentaba la administración de medicamentos, omitiendo deliberadamente cualquier mención de sus palabras. Algún instinto me advertía que informar de esto sería más peligroso que guardármelo. Exactamente a las 2:00, como se había vuelto rutinario, la temperatura se desplomó. Las voces de los niños comenzaron casi inmediatamente, pero esta noche parecían agitadas, sus susurros más urgentes. «Ella está acelerando el proceso», dijo uno, aparentemente justo detrás de mí. «El nuevo no está listo todavía», respondió otro desde cerca del techo. «No le importa, la puerta se está adelgazando más rápido que antes. Tenemos que advertirle. No podemos». Su discusión continuó, volviéndose más acalorada hasta que una voz diferente, adulta,
masculina y escalofriante familiar, cortó. Suficiente. Los niños callaron instantáneamente. Continué mi papeleo, corazón acelerado, sudor perlando mi frente a pesar del frío. Señor Vega, dijo suavemente la voz masculina. Sé que puede oírnos. Sé que está siguiendo el protocolo. Eso es sabio. Pero hay cosas que debería saber. Mantuve mis ojos fijos en el libro de registro, luchando contra cada instinto de darme la vuelta. Mi nombre era Horacio Patiño. Fui el médico residente aquí en 1953. Lo que están haciendo en la habitación 237, lo que siempre han estado haciendo. La voz se interrumpió. Luego continuó más urgentemente. Revise los archivos del sótano, los planos originales. Este edificio no fue primero un sanatorio, era otra cosa. Un sonido como viento rugiente llenó el pasillo y la voz gritó como si sintiera dolor. Las voces de los niños regresaron, ahora lamentándose en lo que sonaba como miedo. Las luces parpadearon violentamente y por solo un momento, en la oscuridad estroboscópica, vislumbré figuras en el pasillo, formas pequeñas y delgadas moviéndose a lo largo de las paredes, y una figura más alta siendo arrastrada hacia atrás por manos invisibles. Entonces todo quedó en silencio. La temperatura volvió a la normalidad tan repentinamente que mis oídos hicieron un chasquido. El pasillo estaba vacío. El único sonido, el suave zumbido del sistema de calefacción y el pitido distante de los monitores de pacientes. Mi administración de medicamentos de las 4:17 al señor Cortés fue sin incidentes, su cuerpo permaneciendo inmóvil, sus monitores estables. Pero al girarme para salir, capté mi reflejo en el cristal oscurecido de la ventana, y por una fracción de segundo, mis ojos aparecieron tan pálidos e incoloros como los suyos, como los de la doctora Bosque. Parpadeé, y mis normales ojos color avellana me devolvieron la mirada. Para cuando Magda llegó para el relevo, me había convencido de que el agotamiento y el poder de la sugestión habían alimentado mis experiencias. El estrés de un nuevo trabajo, los extraños protocolos, la inquietante historia de Paco sobre mi predecesor, todo combinado para crear una tormenta psicológica perfecta. «Tienes un aspecto terrible», dijo Magda sin rodeos. «¿No duermes durante el día?» «Malos sueños», admití. «Sobre Lidia». La expresión de Magda se suavizó. «¿La niña pequeña de Valencia?» La doctora Bosque mencionó el incidente. Me tensé. ¿La doctora Bosque discutió mis antecedentes contigo? Solo lo básico. Dijo que necesitabas un nuevo comienzo después de lo ocurrido. Magda apretó mi brazo comprensivamente. Todos cometemos errores, Mateo. Lo importante es seguir adelante. Pero mientras salía esa mañana, las palabras de la voz resonaban en mi mente. Revise los archivos del sótano, los planos originales. Decidí retrasar mi regreso a los alojamientos del personal, encontrando mi camino hacia la sección administrativa del edificio principal. La mayoría de las oficinas seguían oscuras, pero la luz se derramaba por debajo de la puerta marcada, registros y mantenimiento. Paco levantó la vista desde un escritorio desordenado con órdenes de reparación cuando llamé. «El turno de noche ha terminado, muchacho. ¿No deberías estar durmiendo?» Me preguntaba sobre la historia del edificio. Dije casualmente. «Es una estructura interesante». Los ojos legañosos de Paco se estrecharon. «¿Qué tipo de historia?» «El propósito original. Mencionaste que era un sanatorio de tuberculosis, pero ¿siempre lo fue?» El anciano se recostó en su silla estudiándome. Después de un largo momento, abrió un cajón y sacó un juego de llaves. «La sala de registros está 2 puertas más abajo», dijo. «Los planos arquitectónicos están en el gabinete trasero, cajón inferior. Tubo de planos etiquetado Estructura Original, 1921. Me entregó una pequeña llave de latón. Voy a desayunar. La habitación mejor estar cerrada cuando regrese en 20 minutos». La sala de registros era polvorienta y estrecha, archivadores alineando las paredes y cajas apiladas creando caminos angostos a través del suelo. Encontré el gabinete que Paco mencionó y me arrodillé ante el cajón inferior. El tubo de planos estaba exactamente donde él había dicho. La etiqueta amarillenta por la edad. Extraje cuidadosamente las grandes hojas y las desenrollé en una mesa cercana. Los planos mostraban una estructura similar al edificio actual, pero con diferencias críticas. El ala este no estaba etiquetada como habitaciones de pacientes, sino como cámaras de observación. El área central, que ahora servía como estación de enfermeras, estaba marcada como puesto de monitorización. Lo más inquietante,
La habitación 237 era significativamente más grande en los planos originales, etiquetada como teatro de transición. Debajo de los planos del piso principal había dibujos detallados del nivel del sótano, un espacio que no sabía que existía. La habitación más grande estaba etiquetada área de preparación, rodeada por cámaras más pequeñas marcadas simplemente con números. Notas a lápiz en los márgenes incluían cálculos y símbolos extraños junto a frases como distancia adecuada entre velos y masa tisular mínima para transición. El nombre del arquitecto al final no era una persona, sino una organización. Departamento de Investigación de Umbrales, Contrato Gubernamental 237A. Mientras estudiaba los planos, un detalle se volvió cada vez más claro. El edificio no había sido diseñado para sanar. La disposición, la organización de las habitaciones, incluso la posición en la meseta, todo sugería observación y contención, no tratamiento. Un pequeño sobre cayó de entre las hojas de planos. Dentro había una fotografía sepia mostrando un grupo de hombres solemnes en trajes de pie frente al edificio parcialmente construido. En el fondo, un extraño equipo dominaba lo que se convertiría en la habitación 237, un marco metálico masivo que se asemejaba a una puerta, grabado con símbolos similares a los de los márgenes del plano. Entre los hombres estaba una figura familiar, la doctora Elena Bosque, vestida con atuendo apropiado para la época, pero por lo demás idéntica a la mujer con la que había hablado horas antes. El sonido de pasos acercándose me hizo enrollar apresuradamente los planos y devolverlos a su tubo. Logré cerrar el gabinete justo cuando la puerta de la sala de registros se abría. La doctora Bosque estaba en el umbral, su alta figura bloqueando la salida. «Señor Vega», dijo, su voz suave pero dura como el acero. «Este es un lugar inusual para encontrarlo después de su turno». Paco dijo que podía mirar la historia del edificio, expliqué, tratando de mantener mi voz firme. Siempre me ha interesado la arquitectura. Sus ojos pálidos se movieron hacia el gabinete detrás de mí. ¿De verdad? ¿Y qué encontró interesante? La transición de sanatorio a residencia geriátrica, mentí. La reutilización de los espacios terapéuticos. Me estudió por un largo momento, su mirada tan penetrante que me sentí seguro de que podía ver la verdad ardiendo en mi mente. La historia puede ser instructiva, dijo finalmente, pero la especulación sobre el pasado a menudo distrae de las responsabilidades actuales. Se hizo a un lado señalando hacia la puerta. Debería descansar, señor Vega. Esta noche es un aniversario importante en Valle del Enebro. Se requerirá toda su atención. Mientras pasaba junto a ella, añadió: «He programado al señor Cortés para un procedimiento en la habitación 237 a las 3:17. Usted asistirá. La puerta al 237, la habitación que el protocolo me prohibía explícitamente entrar». Pensé que esa habitación estaba prohibida para el personal, dije cuidadosamente. Sus labios se curvaron en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Se pueden hacer excepciones, señor Vega, cuando alguien ha demostrado ser compatible con nuestros métodos». Asentí. Murmuré algo sobre descansar y huí a mis aposentos. Pero el sueño me eludió por completo, mi mente acelerada con las implicaciones de lo que había descubierto. El edificio había sido diseñado para algún tipo de investigación que involucraba umbrales y transiciones. La doctora Bosque había estado presente en su fundación luciendo exactamente igual que casi un siglo después. Y esta noche, por primera vez, entraría en la prohibida habitación 237. Tenía la clara sensación de que estaba siendo preparado para algo. Algo que había reclamado a mi predecesor y quizás a muchos otros antes que él. La única pregunta era si podría sobrevivir. Llegué a mi cuarto turno nocturno temprano, mi mente bullendo con preguntas y teorías, cada una más inquietante que la anterior. El edificio principal estaba inusualmente silencioso, las oficinas administrativas oscuras, el mostrador de recepción sin personal, incluso los típicos ruidos de fondo, el zumbido del equipo, las suaves conversaciones del personal parecían amortiguados, como si toda la instalación estuviera conteniendo la respiración. Nuria me interceptó antes de llegar al ala este, su rostro típicamente impasible, tenso con tensión. «¿Vas a asistir con Cortés esta noche?», preguntó sin preámbulos. Asentí. «Órdenes de la doctora Bosque». Miró por encima de su hombro. Luego me arrastró a un armario de suministros vacío, cerrando la puerta hasta que solo una fina línea de luz iluminaba su preocupada expresión. «Escucha con atención», susurró. «Llevo aquí 12 años. He visto a 6 auxiliares nocturnos ir y venir del ala este. Solo 2 salieron con vida. Mi sangre se heló. Sin preguntas, siseó. «No hay tiempo.
Cuando estés en el 237, sea lo que sea que veas, sea lo que sea que oigas, mantén tus ojos en Cortés. ¿Entiendes? Concéntrate en él. Nada más. No mires a las esquinas de la habitación. No mires al techo. Y por el amor de Dios, si Bosque te ofrece algo de beber, niégate. La puerta se abrió repentinamente, inundando el pequeño espacio con luz. Magda estaba allí, su habitual nerviosismo reemplazado por una extraña calma distante. «Señor Vega», dijo, su voz extrañamente monótona. «La doctora Bosque está esperando en el ala este. Nuria, te necesitan en el oeste». No comentó sobre encontrarnos acurrucados en un armario de suministros, su expresión no revelaba nada. Nuria apretó mi brazo una vez con fuerza, luego pasó junto a Magda sin una palabra. «Venga», dijo Magda, girándose sin esperar mi respuesta. La seguí por el pasillo principal, notando diferencias sutiles en el edificio. El aire se sentía más pesado, cargado con una tensión casi eléctrica. Las sombras parecían más profundas, más sustanciales de alguna manera, y varias veces habría jurado que vi movimiento en mi visión periférica, formas rápidas y serpenteantes que desaparecían cuando giraba la cabeza. La puerta del ala este estaba abierta, pero el pasillo más allá estaba más oscuro de lo habitual, los apliques de pared atenuados a su configuración más baja. Mientras nos acercábamos a la estación de enfermeras, vi a la doctora Bosque esperando, vestida no con su habitual bata blanca, sino con un vestido oscuro de corte anticuado, su cabello plateado severamente recogido de su rostro. «Señor Vega», me saludó, puntual como siempre. «Ha habido preparativos para el procedimiento de esta noche». Señaló hacia el carro de medicamentos, donde vino el surtido habitual de pastillas e inyectables, sino una sola bandeja con un vial de líquido ámbar y 3 jeringas. «La transición del señor Cortés ha estado décadas en preparación», continuó. «Esta noche marca exactamente 50 años desde su admisión en Valle del Enebro. Su estructura celular finalmente ha alcanzado la permeabilidad óptima». Traté de dar sentido a sus palabras. ¿Transición a qué? ¿Exactamente? Esos ojos pálidos se fijaron en los míos, y por un breve momento desorientador sentí como si estuviera cayendo en ellos, precipitándome a través de un espacio blanco infinito. «De paciente a conducto», dijo simplemente. «De recipiente a puerta». «Doctora Bosque», comencé cuidadosamente. «He notado algunas irregularidades en la condición del señor Cortés. Su pulso real no coincide con las lecturas del monitor, y ayer experimentó lo que pareció ser una convulsión durante la administración de medicamentos». «No convulsión», corrigió. «Resonancia. Su forma física está armonizando con lo que yace más allá». Revisó su reloj, una pieza antigua con símbolos extraños donde deberían estar los números. «Inyecciones preliminares a la 1:17. Preparación final a las 3:17. El velo alcanza su punto más delgado esta noche». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, se activó una luz de llamada. «Habitación 214, señora Sandoval». Agradecido por la interrupción, me disculpé para responder. Encontré a la señora Sandoval sentada erguida en la cama, sus manos delgadas dobladas en su regazo, sus ojos oscuros alerta y enfocados de una manera que no había visto antes. «Tiene que irse», dijo sin preámbulos. «Esta noche. Ahora. Antes de que ella complete el círculo». Revisé sus signos vitales automáticamente, encontrando su pulso rápido pero fuerte. «¿Qué círculo, señora Sandoval? Ella nos colecciona, nos mantiene, nos usa». La anciana agarró mi muñeca con una fuerza sorprendente. «He estado aquí desde 1969. ¿Le parezco de 97 años?» Estudié su rostro. Arrugado ciertamente, anciano sin duda, pero no tan envejecido como su historial sugería. «Las inyecciones nos mantienen suspendidos», continuó urgentemente. «Ni viviendo ni muriendo, solo, esperando. Anclas nos llama, puntos fijos para mantener estable la puerta cuando se abre». «¿Qué puerta?» «A la sala de espera». Su expresión se volvió desesperada. «El lugar intermedio, donde las almas se reúnen cuando no están listas para seguir adelante». Ella encontró una manera de acceder a él en los años 20, cuando el gobierno experimentaba con energías de umbral después de la guerra. Pensaban que estaban abriendo una puerta a otra dimensión. En cambio, encontraron el lugar donde la muerte está simplemente pausada. Mi mente volvió a los planos, el extraño equipo en la habitación 237, el teatro de transición. «¿Por qué Cortés?», pregunté. «¿Por qué esta noche? Algunas personas son más compatibles con el umbral que otras. Su estructura celular puede ser adaptada. Cortés era perfecto,
Un médico él mismo, familiarizado con la muerte, con una afinidad natural por la energía de la sala de espera. Miró hacia la puerta con temor. Ella lo ha estado preparando durante 50 años y ahora te está preparando a ti. A mí, solo llevo aquí 4 días. La señora Sandoval sonrió tristemente. Fuiste marcado antes de llegar. La niña Lidia. Su muerte te conectó con la sala de espera. Te abrió a su influencia. ¿Por qué crees que Bosque te buscó después del accidente? Ha estado monitoreando médicos por todo el país, buscando a aquellos que han experimentado ese trauma específico, causar la muerte por error médico. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Ella provocó la muerte de Lidia para prepararme. Lo ha estado haciendo durante un siglo, encontrando candidatos adecuados, creando las condiciones precisas para la culpa y el trauma, luego trayéndolos aquí para absorber la energía de la sala de espera hasta que estén listos para la conversión. La señora Sandoval miró el reloj. Necesitas irte o terminarás como Patiño. El nombre me golpeó con una familiaridad escalofriante. Horacio Patiño, el médico de 1953, asintió. Uno de sus recipientes. Lo usó hasta que se quemó, luego preservó lo que quedaba. Ella guarda partes de todos ellos. Las usa para comunicarse con la sala de espera. Su voz bajó hasta apenas un susurro. Los que no funcionan se convierten en los niños que escuchas por la noche. La luz de llamada de la habitación 210 se activó entonces. La habitación del señor Cortés. Imposible, dado su estado comatoso. No vayas, suplicó la señora Sandoval. Ese no es Cortés llamando, es ella probando tu obediencia. Si respondes, sabrá que te he advertido. Dudé, dividido entre el protocolo y la creciente certeza de que algo profundamente equivocado estaba sucediendo en Valle del Enebro. Volveré, prometí, dirigiéndome a la puerta. No lo harás, dijo en voz baja. Después de esta noche o serás como ella o serás como nosotros. Ya no hay salida. La habitación del señor Cortés estaba oscura cuando entré. La única iluminación provenía de sus monitores, que proyectaban un resplandor verdoso enfermizo a través del espacio. La luz del botón de llamada estaba apagada. Si había sido activada, no había evidencia ahora. Mientras me acercaba a la cama, noté que la temperatura de la habitación era significativamente más baja que la del pasillo. Mi aliento formaba niebla frente a mí mientras revisaba al paciente, encontrándolo sin cambios, inmóvil excepto por el ligero subir y bajar de su pecho. El movimiento en el rabillo del ojo dirigió mi atención a la ventana, donde patrones de escarcha se formaban con velocidad antinatural, creando lo que parecían rostros presionados contra el cristal desde el exterior, docenas de ellos, bocas abiertas en gritos silenciosos. Hermoso, ¿verdad? Me giré para encontrar a la doctora Bosque de pie en la puerta, silueteada contra la tenue luz del pasillo. La energía del umbral se manifiesta de formas fascinantes, continuó, entrando en la habitación. Cristales de hielo formándose en patrones que reflejan vías neuronales. Fenómenos auditivos que replican voces humanas. Manifestaciones visuales extraídas de la conciencia de los observadores. Se movió hacia la cama de Cortés con gracia fluida. Es hora de su inyección preliminar. ¿Le gustaría administrarla o lo haré yo? Cada instinto me gritaba que corriera, pero sabía que si mostraba algún signo de resistencia ahora, podría no salir de la habitación. Lo haré yo. La doctora Bosque sonrió finamente. Excelente. La jeringa está preparada en la estación de enfermeras. Tráigala rápidamente. El tiempo es crucial esta noche. Asentí y salí de la habitación. Mi mente acelerada. En el segundo que estuve fuera de vista, corrí hacia la estación de enfermeras, agarré mis llaves y teléfono móvil del cajón y me apresuré hacia la salida. Para mi horror, la puerta del ala este ahora estaba cerrada con llave. La pesada madera negándose a moverse a pesar de mis esfuerzos cada vez más desesperados. Probé mi llave maestra, encontrando el mecanismo completamente inmóvil como si hubiera sido fundido. ¿Problema, señor Vega? La doctora Bosque estaba al final del pasillo. Su alta figura inquietantemente inmóvil. Cabeza ligeramente inclinada mientras me observaba. La puerta parece atascada, dije, forzando una calma que no sentía. Solo iba a conseguir que mantenimiento la revisara antes de la inyección. ¡Qué concienzudo! Se acercó con pasos sin prisa, pero innecesario. La instalación está ajustándose en preparación para el evento de esta noche. Todas las salidas permanecerán selladas hasta que el procedimiento esté completo. Extendió una mano de dedos largos, ofreciendo una jeringa llena de líquido ámbar.
El señor Cortés está esperando. La 117 se acerca. Tomé la jeringa, mi mente buscando frenéticamente opciones. Si no podía escapar, quizás podría retrasar, reunir más información, encontrar otra salida. Regresamos a la habitación 210 juntos, los patrones de escarcha en la ventana ahora cubriendo toda la superficie, los rostros más definidos, más desesperados. Traté de no mirarlos directamente mientras me acercaba a la cama del señor. Cortés. La vena periférica como siempre, instruyó la doctora Bosque revisando su extraño reloj. Exactamente a la hora. Posicioné la aguja en el puerto cuarto observando los segundos pasar. Exactamente a la 1:17 inyecté el fluido ámbar viéndolo fluir hacia la vena de Cortés. La reacción fue inmediata y violenta. La espalda de Cortés se arqueó sobre la cama, su boca abriéndose en un grito silencioso. Los monitores permanecieron extrañamente estables a pesar de su evidente angustia. Lo más inquietante, su piel comenzó a cambiar, volviéndose translúcida en parches, revelando no el músculo y hueso esperados debajo, sino vislumbres de lo que parecía otro espacio, una vasta sala llena de figuras indistintas. «Excelente», murmuró la doctora Bosque. «La permeabilidad celular está progresando perfectamente. Pronto su forma física servirá como punto de anclaje para la puerta permanente». El cuerpo de Cortés se relajó repentinamente, asentándose de nuevo en la cama. Su pecho ya no subía y bajaba con la respiración, pero los monitores continuaban mostrando signos vitales normales. A través de su piel, ahora parcialmente transparente, podía ver pulsos de luz viajando a lo largo de lo que deberían haber sido vasos sanguíneos, pero ahora se asemejaban a conductos de energía. «¿Qué le ha hecho?», susurré horrorizado. «Le he dado propósito», respondió la doctora Bosque. «¿Cómo te daré propósito a ti? El señor Cortés era adecuado como puerta, pero limitado en funcionalidad. Tú, con tu particular resonancia con la sala de espera, ayudarás a guiar lo que viene a través». Giró esos ojos pálidos hacia mí, y de repente entendí, no eran solo iris inusualmente coloreados. Eran ventanas mostrando vislumbres del mismo espacio visible a través de la piel de Cortés. «Usted no es humana», dije, la realización golpeándome con certeza. «Ya no», estuvo de acuerdo. «Lo fui, una vez». Elena Bosque, doctora en medicina, médica investigadora asignada al Proyecto Umbral en 1921, la primera en reconocer el potencial de la sala de espera, la primera en entender cómo usarla. Gesticuló hacia Cortés. Las almas atrapadas entre la vida y la muerte se acumulan allí. Energía sin forma, conciencia sin recipiente. Durante un siglo, he estado refinando el proceso de acceder a esa energía, canalizándola, usándola para extender mi propia existencia mientras me preparo para una conexión permanente. La temperatura en la habitación se desplomó aún más, cristales de hielo formándose en el aire a nuestro alrededor. A través del abdomen cada vez más transparente de Cortés, podía ver las figuras en el otro espacio acercándose, presionando contra cualquier membrana que separara su realidad de la nuestra. Esta noche la sala de espera se conecta permanentemente a nuestro mundo a través del señor Cortés, continuó la doctora Bosque. Y usted, señor Vega, se unirá a mí en la guía de esa transición. ¿Cómo qué? ¿Otra víctima como Cortés? Sonrió finamente. Como mi colega, mi asociado, quizás eventualmente mi sucesor. La energía de la sala de espera requiere recipientes compatibles, aquellos que han cruzado la frontera entre sanador y portador de muerte. Su desafortunado error con la joven Lidia le hace exquisitamente adecuado. La mención del nombre de Lidia cristalizó todo. Usted orquestó su muerte, dije, el horror de ello inundándome. Manipuló los eventos para hacerme darle la medicación incorrecta. Creé oportunidad, corrigió. La elección de ignorar su ficha, de administrar la medicación sin las comprobaciones adecuadas, eso fue suyo. Su culpa, su trauma, su fractura, todas preparaciones necesarias para su nuevo propósito. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, sin servicio, según la pantalla, pero una alarma preprogramada. 1:30. De repente recordé la advertencia de Nuria sobre no mirar a las esquinas de la habitación 237 durante el procedimiento. Si la señora Sandoval tenía razón, tenía menos de 2 horas antes de que me llevaran a esa habitación, donde aparentemente se guardaba lo que quedaba de candidatos anteriores. Necesito aire, dije, retrocediendo hacia la puerta. Esto es mucho para procesar. La doctora Bosque asintió casi con simpatía. Comprensible. Tómese un momento para componerse. Continuaremos la preparación del señor Cortés a las 3:17.
Para entonces tendrá una comprensión más clara del honor que se le ofrece. Escapé al pasillo, mi mente acelerada. La salida del ala este estaba sellada, pero tenía que haber otra salida. Las regulaciones contra incendios requerían múltiples puntos de salida y los planos que había visto mostraban salidas adicionales. Mientras me apresuraba por el pasillo, me di cuenta de susurros siguiéndome, las voces de los niños, pero ahora apagadas, temerosas. Ella está casi lista. La puerta está casi abierta. Él será como ella pronto. Probé la puerta al edificio principal de nuevo, encontrándola aún inamovible. Las ventanas en cada habitación de paciente estaban selladas, diseñadas para no abrirse. La única otra salida mostrada en los planos era una puerta de servicio al final del ala, pasando la habitación 237. Mientras me acercaba a la habitación prohibida, los susurros se intensificaron, unidos por voces adultas hablando demasiado rápido para distinguir palabras. La puerta al 237 era de madera sólida sin ventana, el teclado a su lado suavemente iluminado. Dudé, dividido entre el miedo a lo que podría yacer más allá y la creciente certeza de que no sobreviviría la noche si permanecía. Decisión tomada, probé la manija, esperando que estuviera cerrada. Para mi sorpresa, la puerta se abrió silenciosamente. La habitación más allá era mucho más grande que las otras habitaciones de pacientes, sus dimensiones aparentemente imposibles dado el exterior del edificio. El centro estaba dominado por un gran marco metálico, idéntico al que había visto en la vieja fotografía, pero ahora conectado a equipos modernos que zumbaban con poder. Dentro del marco no había espacio vacío, sino una membrana traslúcida y brillante que ondulaba como agua perturbada. Las paredes estaban alineadas con gabinetes de vidrio que contenían lo que al principio parecían especímenes anatómicos, órganos preservados en fluido ámbar. Una inspección más cercana reveló su naturaleza antinatural, tejidos que pulsaban con luz interna, estructuras que no seguían ningún patrón anatómico humano. Un escritorio cerca de la puerta contenía pilas de diarios y libros encuadernados en cuero, sus lomos marcados con fechas que abarcaban décadas. El volumen superior yacía abierto en una página cubierta de notas manuscritas y los mismos símbolos extraños que había visto en los planos, pero lo que atrajo mi horrorizada atención fueron las esquinas de la habitación, donde cilindros de vidrio se extendían del suelo al techo, cada uno conteniendo una figura humana flotante suspendida en líquido ámbar. Algunos parecían completos, pero apenas reconocibles como humanos, sus rasgos distorsionados como si se vieran a través de vidrio deformado. Otros estaban fragmentados, un torso aquí, una cabeza allá, extremidades preservadas separadamente, todos conectados por tubos pulsando con luz. Una placa de latón en el cilindro más cercano decía: Che Patiño MD, conversión parcial, 1953. Los fragmentos de Horacio Patiño, la voz que me había advertido desde el pasillo. Luchando contra las náuseas, retrocedí hacia la puerta, solo para encontrarla cerrada, la doctora Bosque de pie frente a ella. No la había oído entrar. La curiosidad es un rasgo valioso en un médico, dijo suavemente, aunque el momento lo es todo. Los está cosechando, dije, el horror completo de Valle del Enebro finalmente claro. A todos ellos, Cortés, los residentes, el personal anterior, manteniéndolos en algún estado intermedio mientras usted... ¿Qué? ¿Se alimenta de su energía? Cosechar es crudo, pero no del todo inexacto, respondió. La sala de espera contiene un potencial extraordinario, energía consciente sin restricción física. He pasado un siglo desarrollando métodos para acceder a ella, para canalizarla a nuestra realidad. Gesticuló hacia el cilindro que contenía los restos de Patiño. Algunos candidatos resultaron parcialmente compatibles, útiles para mantener conexiones pero insuficientes para la transición completa. Otros asintió hacia varios contenedores más pequeños que contenían figuras del tamaño de niños. Fueron sacrificios necesarios para establecer el contacto inicial. Los niños en el pabellón de tuberculosis, me di cuenta. Experimentó con ellos. Les abrí la puerta, corrigió. Estaban muriendo de todos modos, dolorosa, lentamente. Simplemente redirigí su transición. Usé su energía saliente para crear el primer pinchazo entre realidades. Se movió hacia el marco central, pasando su mano a lo largo de su borde con algo parecido al afecto. Esta noche el señor Cortés completa su propósito. Su forma física se convierte en la puerta permanente. Y usted, señor Vega, con su particular resonancia con la sala de espera, me ayudará a guiar lo que viene a través. ¿Y si me niego? Su sonrisa fue casi compasiva. Nadie se niega, señor Vega. Algunos luchan, ciertamente. Algunos requieren una preparación más
extensa que otros. Miró hacia los cilindros. Pero al final todos sirven al umbral de una forma u otra. La membrana brillante dentro del marco pulsó repentinamente, ondas extendiéndose hacia afuera mientras figuras presionaban contra ella desde el otro lado. Cientos de formas indistintas, sus rasgos borrosos pero su desesperación palpable. «Están listos», dijo la doctora Bosque. «Deberíamos preparar al señor Cortés para el transporte. La inyección final debe ocurrir aquí, en el punto de umbral primario». Asentí, mi mente acelerada en busca de cualquier plan de escape. «Iré por la medicación». «Ya está aquí», respondió, sacando una jeringa de su bolsillo. «La administraremos juntos a las 3:17. Una comunión compartida para comenzar tu transición». Gesturó hacia la puerta. Mientras regresábamos al pasillo, noté que todo el ala este había cambiado sutilmente, las paredes pareciendo pulsar con la misma energía ondulante que la membrana, el aire espeso con niebla arremolinada que se formaba y disolvía en formas humanoides. En la habitación 210, la transformación del señor Cortés había progresado dramáticamente. Su cuerpo ahora estaba casi completamente transparente, un recipiente hueco a través del cual podía ver claramente la sala de espera, un vasto espacio lleno de incontables figuras inmóviles, sus rasgos indistintos pero su presencia colectiva abrumadora. «Ayúdeme a transferirlo a la mesa de preparación», instruyó la doctora Bosque empujando una camilla junto a la cama. Mientras levantábamos a Cortés, su cuerpo se sentía extraño, no el peso y solidez esperados de la carne humana, sino algo más ligero, más fluido, como si pudiera fluir a través de mis dedos en cualquier momento. A través de su pecho podía ver las figuras en la sala de espera girándose hacia nosotros, tomando conciencia de nuestra presencia. «Sienten la proximidad del umbral primario», explicó la doctora Bosque asegurando a Cortés a la camilla. «Han estado esperando tanto tiempo para cruzar». «¿Qué les sucede si cruzan?», pregunté, ganando tiempo mientras buscaba cualquier oportunidad para escapar. «Viven de nuevo, de cierta manera. No como eran, ciertamente. La resurrección física es imposible. Pero su energía, su conciencia, puede habitar recipientes preparados». Gesturó hacia el ala este a nuestro alrededor. «Los residentes aquí servirán como los primeros anfitriones. Más tarde, a medida que nuestro proceso se refine, extenderemos nuestro alcance». Las implicaciones eran horripilantes. Posesión a escala masiva, orquestada por esta cosa inhumana vistiendo la forma de Elena Bosque. Mientras llevábamos a Cortés hacia la habitación 237, noté que las otras habitaciones de pacientes estaban cambiando, puertas abriéndose para revelar a los residentes sentados erguidos en sus camas, ojos vacíos, expresiones flácidas. Giraron sus cabezas al unísono para observar nuestra procesión, luego se levantaron como uno solo y comenzaron a seguirnos lentamente. La señora Sandoval captó mi mirada mientras se unía a la procesión, su anterior lucidez desaparecida, sus movimientos mecánicos. Sus labios se movían silenciosamente, formando palabras que no pude descifrar. Exactamente a las 3 Erocosero, mientras nos acercábamos a la habitación 237, las voces de los niños regresaron, no susurrando ahora sino lamentándose, un coro de terror y advertencia que resonaba por el pasillo. «Las energías de transición son volátiles esta noche», comentó la doctora Bosque. «Los recipientes anteriores sienten el cambio inminente». Dentro de la habitación 237, el marco central pulsaba con intensidad aumentada, la membrana ahora tan delgada que podía ver claramente las figuras al otro lado. Miles de ellas, presionando hacia adelante, sus rasgos volviéndose más definidos mientras la barrera se debilitaba. «Asegure al señor Cortés al marco del umbral», instruyó la doctora Bosque, sacando un conjunto de restricciones inusuales de un gabinete cercano. Mientras ayudaba a posicionar la forma casi etérea de Cortés contra el marco, noté a los residentes entrando en fila a la habitación, disponiéndose en círculos concéntricos a nuestro alrededor. Sus movimientos estaban sincronizados, su respiración coincidía, como si se hubieran convertido en un solo organismo con muchos cuerpos. La doctora Bosque revisó su reloj. 3:14. Comenzamos la preparación final. Destapó la jeringa, el líquido ámbar en su interior ahora brillando con luz interna. «El señor Cortés primero, luego usted recibirá su dosis inicial». Mi mente buscaba desesperadamente. La puerta estaba bloqueada por los residentes. Las ventanas en esta habitación, como todas las demás, estaban selladas. No parecía haber escape de los horrores que traerían los próximos minutos. Entonces noté la alarma de incendios en la pared junto a mí.
Si las puertas estaban controladas electrónicamente, una alerta de incendio podría anular los mecanismos de bloqueo. Mientras la doctora Bosque levantaba la jeringa hacia el cuello de Cortés, me lancé hacia la alarma, tirando de ella con toda mi fuerza. El efecto fue inmediato y abrumador. Sirenas sonaron por todo el edificio y los rociadores se activaron, rociando agua en todas direcciones. Pero en lugar de desbloquearse, las puertas del ala este se cerraron con finalidad mecánica. Más inquietante, el agua de los rociadores golpeó a los residentes y a la doctora Bosque con efecto visible, su piel silbando al contacto, liberando nubes de vapor acre. Insensato, siseó la doctora Bosque, su perfecta compostura destrozada por primera vez. El umbral se está desestabilizando. La membrana dentro del marco comenzó a deformarse y distorsionarse, pulsando erráticamente. Las figuras más allá presionaban hacia adelante con frenesí aumentado, sus rasgos morfándose rápidamente entre humano y algo completamente diferente. El tiempo debe ser preciso, la doctora Bosque agarró mi brazo con fuerza inhumana, sus dedos quemando frío a través de mi uniforme. La dosis debe ser administrada exactamente a las 3:17. Luché contra su agarre, viendo con horror cómo su carne comenzaba a cambiar, la elegante fachada humana deslizándose para revelar algo antiguo y equivocado debajo, una entidad de retazos juntada a partir de innumerables fragmentos robados. Los residentes avanzaron, moviéndose entrecortadamente ahora como si su coordinación estuviera fallando. Su piel también estaba cambiando, volviéndose translúcida como la de Cortés, mostrando vislumbres de la energía de la sala de espera contenida dentro de ellos. La señora Sandoval repentinamente rompió formación, sus movimientos propios de nuevo. Agarró un pesado instrumento metálico de una mesa cercana y lo balanceó contra el cilindro más cercano, destrozando el vidrio. Fluido ámbar se derramó por el suelo, llevando consigo los restos fragmentados de Horacio Patiño. «Los anclajes», gritó la doctora Bosque, soltándome para lanzarse hacia la señora Sandoval. «Deténganla». Pero era demasiado tarde. Los fragmentos de Patiño, expuestos al aire, comenzaron a disolverse en niebla que se arremolinaba hacia arriba, formando una forma vagamente humana. Otros residentes siguieron el ejemplo de la señora. Sandoval rompiendo cilindros, liberando más de los restos preservados. La habitación se llenó de figuras de niebla arremolinada, sus voces una cacofonía de ira y liberación. Convergieron sobre la doctora Bosque, engulléndola mientras luchaba y maldecía en un idioma que nunca había escuchado. La membrana en el marco del umbral se hinchó peligrosamente, la barrera entre mundos estirándose hasta su punto de ruptura. A través de la forma casi transparente de Cortés, podía ver la sala de espera comenzando a plegarse sobre sí misma, las figuras siendo arrastradas hacia atrás mientras su punto de acceso se desestabilizaba. «¡Corre!», gritó la señora Sandoval sobre el caos, gesticulando hacia una puerta de mantenimiento que no había notado antes. «Los túneles conectan con el antiguo ala de cuarentena». Corrí hacia la puerta, abriéndola de golpe para revelar un estrecho pasaje de servicios iluminado por luces de emergencia. Detrás de mí, el marco del umbral comenzó a colapsar, el metal retorciéndose como si estuviera bajo enorme presión. La doctora Bosque emergió de la niebla arremolinada, su forma humana completamente ida, reemplazada por algo que se asemejaba a una colección de instrumentos médicos fusionados con tejido orgánico. Extendió hacia mí apéndices como escalpelos y sierras de hueso, su voz ahora un chillido mecánico. «No puedes irte, el ciclo debe continuar». Cerré la puerta de golpe y me lancé pasaje abajo, los sonidos de destrucción resonando detrás de mí. El túnel descendía, conduciendo más profundamente bajo la instalación, paredes de concreto dando paso a piedra áspera que sugería que este pasaje predataba al edificio de arriba. Después de lo que parecieron kilómetros de corredores retorcidos, emergí en lo que debió haber sido el ala de cuarentena original, una gran cámara circular con camas dispuestas alrededor de un pozo central que descendía a la oscuridad. El aire estaba viciado pero respirable, sin ser perturbado durante décadas. Detrás de mí, los sonidos de persecución se hicieron más fuertes. No solo la doctora Bosque, sino también los residentes, moviéndose con velocidad antinatural a través de los túneles. A través de la cámara, divisé una escalera metálica que conducía hacia arriba a lo que parecía una escotilla. Corrí hacia ella, mis pulmones ardiendo, la adrenalina empujando a mi cuerpo exhausto hacia adelante. La escotilla estaba oxidada, pero cedió a mi fuerza desesperada. Emergí a la meseta detrás de la instalación, la noche desértica repentinamente calma y silenciosa a mi alrededor. En la distancia podía ver las luces del pueblo de Valle del Enebro parpadeando inocentemente, ajeno a los horrores contenidos en el edificio en la colina sobre ellos.
Corrí sin mirar atrás, tropezando por la pendiente rocosa hacia la carretera abajo. Solo cuando alcancé la carretera principal me giré para ver la residencia geriátrica silueteada contra el cielo nocturno. El ala este había desaparecido, colapsada sobre sí misma, dejando solo escombros donde había estado. El resto del edificio parecía intacto, sin señal del caos del que acababa de escapar. Mientras observaba, un grupo de figuras emergió de las ruinas, los residentes moviéndose con movimiento humano normal ahora, apoyándose mutuamente mientras se dirigían hacia el edificio principal. Entre ellos estaba la señora Sandoval, gesticulando direcciones a los otros. De la doctora Bosque no había señal. Paré un camión que pasaba, el conductor mirando mi apariencia desaliñada con sospecha, pero aceptando llevarme al siguiente pueblo. Mientras nos alejábamos, miré atrás una última vez a la residencia Valle del Enebro. Por solo un momento creí ver una figura alta y delgada, de pie al borde del ala colapsada, observando nuestra partida con ojos pálidos e imparpadeantes. Eso fue hace 5 años. He pasado el tiempo intermedio tratando de entender lo que pasó en Valle del Enebro, investigando la teoría de umbrales, entrevistando a antiguos pacientes que sobrevivieron al colapso, incluso rastreando documentos gubernamentales sobre la instalación original. Lo que he reconstruido es esto. Tras la Primera Guerra Mundial, el gobierno español experimentó con varias ciencias marginales, incluyendo el estudio de límites dimensionales. El proyecto Umbral, establecido en 1921, tenía la tarea de explorar lo que denominaban espacios liminales entre la vida y la muerte, después de que médicos de campo informaran de casos de soldados que regresaban brevemente con relatos de una sala de espera donde los muertos se reunían. La Docteur Parot, Elena Bosque, era la investigadora principal. Una brillante médica con teorías radicales sobre la conciencia existiendo independientemente de la forma física. La instalación en Valle del Enebro fue construida para albergar sus experimentos, no como un sanatorio de tuberculosis como se le dijo al público, sino como un laboratorio para la investigación de umbrales. Algo salió mal en 1928. Los registros están fuertemente redactados, pero archivos de periódicos mencionan un trágico accidente que cobró las vidas de 17 sujetos de investigación y personal. Oficialmente el proyecto fue terminado. Extraoficialmente, Bosque continuó su trabajo, el gobierno haciendo la vista gorda mientras ella compartiera sus hallazgos. La sala de espera a la que accedió no era otra dimensión sino lo que algunas culturas llaman limbo, un espacio transicional donde la conciencia permanece cuando la muerte es repentina o traumática. Durante décadas refinó sus métodos identificando individuos cuyas experiencias específicas con la muerte les hacían compatibles con energía de umbral. Los recolectaba, los preservaba, los usaba para mantener su conexión con la sala de espera mientras preparaba una puerta permanente. La noche que escapé, algo interrumpió su línea de tiempo cuidadosamente calculada. La puerta colapsó en lugar de estabilizarse, sellando la sala de espera una vez más, o al menos ese punto de acceso particular a ella. Los supervivientes, residentes como la señora Sandoval, que habían sido mantenidos en animación suspendida durante décadas, fueron eventualmente reubicados en varias instalaciones de cuidado por todo el país. El gobierno oficialmente listó el incidente como un fallo estructural resultante de la edad y mal mantenimiento. La residencia Valle del Enebro fue permanentemente cerrada, las salas restantes demolidas el año siguiente. Cambié mi nombre, me mudé al otro lado del país, reconstruí mi vida lo mejor que pude. Las pesadillas vienen con menos frecuencia ahora, aunque todavía despierto a veces exactamente a las 3:17, seguro de que puedo oír niños riendo en la distancia. El mes pasado recibí un paquete sin dirección de remitente. Dentro había una sola página arrancada del libro de registro de Valle del Enebro. La caligrafía inconfundiblemente el elegante manuscrito de la doctora Bosque. La teoría de umbrales sugiere que existen múltiples puntos de acceso. Cuando uno se cierra, otro invariablemente se abre. El ciclo continúa. La sala de espera permanece llena, y aquellos con la resonancia correcta siempre encontrarán su camino a su puerta. Debajo del texto había una lista de nombres, médicos por todo el país que recientemente habían experimentado pérdidas traumáticas de pacientes. Mi nuevo nombre estaba entre ellos, rodeado en rojo. He intentado advertirles, intentado contactar con las autoridades, pero ¿quién creería tal historia? Los pocos que he alcanzado piensan que estoy delirando, traumatizado por mis propios errores pasados. Quizás tengan razón. Quizás Valle del Enebro rompió algo en mi mente. Y todo esto, la sala de espera, Bosque, el umbral, es una fantasía elaborada construida para procesar mi culpa por la muerte de Lidia. Pero no lo creo, porque a veces,
captando mi reflejo en lugares inesperados, escaparates, espejos retrovisores, la pantalla negra de mi teléfono por la noche. Veo mis ojos cambiando, los iris volviéndose más pálidos, más translúcidos. Y detrás de ellos, solo por un momento, vislumbro un vasto espacio lleno de incontables figuras esperando, todas girándose lentamente para mirarme. La sala de espera sigue ahí. La puerta sigue intentando abrirse. Y no creo que la doctora Bosque fuera destruida esa noche. Creo que ha estado haciendo esto demasiado tiempo, se ha extendido a través de demasiados recipientes para ser eliminada tan fácilmente. Creo que sigue observando, sigue recolectando candidatos adecuados, sigue preparándose para el próximo umbral. Y a veces, en las pequeñas horas de la mañana, cuando mis defensas están más bajas, me encuentro preguntándome si quizás ella tenía razón todo el tiempo, si la sala de espera no es algo que temer, sino abrazar, si el umbral no es una puerta al horror, sino a la transformación. Estos pensamientos me aterrorizan más que las pesadillas, porque no se sienten como mis pensamientos en absoluto, se sienten como los de ella. Estoy escribiendo este relato como advertencia y confesión. Si estás leyendo esto y has experimentado ese trauma específico, si has cometido un error médico que resultó en muerte, si cargas con esa culpa única, vigila por ella. Puede que ya te esté observando. Y si recibes una oferta demasiado buena para rechazar, un puesto con requisitos inusuales, una instalación con protocolos estrictos, corre, porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden ser realmente cerradas de nuevo, y la sala de espera está siempre, siempre llena.